Ahora vamos a ver la dinámica del cambio organizacional. Primero vamos a definir qué es cambio organizacional. El cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente, tanto interno o externo, mediante el aprendizaje. Los cambios que se originan por la interacción de fuerzas se clasifican, como bien hemos dicho, en internas, que son aquellas que provienen dentro de la organización y surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución o de mejora, representando condiciones que son mucho mejor que las que teníamos anteriormente. Resolución de problemas, coordinación para poder ser más eficientes, incorporación de mejoras continuas en forma interna, y después están las externas, que son aquellas que provienen de fuera de la organización, creando la necesidad del cambio, reacciones de la competencia, cambios en las características de los clientes, cambios producidos por el ambiente económico, que hacen que nosotros nos tengamos que adaptar. O sea, la adaptación puede ser externa, por reacción, o puede ser interna para poder mejorar e ir generando internamente, aunque no haya factores externos, el concepto de mejora continua. ¿Estamos de acuerdo? Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente para transformarlo en otro mucho más provechoso para la organización. Por eso, a veces dicen, el cambio no es necesario solamente cuando reacciona la competencia, cuando la competencia incorpora algo nuevo. También está la mejora continua, el concepto de estar mejorando, el concepto proactivo del cambio, no esperar una reacción externa, sino nosotros ir en búsqueda del cambio para poder estar y generando rentabilidad en forma constante y mantenernos en el liderazgo del mercado. Por eso las dos interacciones, tanto de la fuerza interna y externa, es fundamental. Pero no solamente genera el cambio en forma reactiva cuando alguien externo reacciona, sino también el cambio interno, de realizarlo para mejorar, para mantener el pole position, para mantener y generar diferenciales con respecto a la competencia en forma permanente para que no me alcancen más y mantenerlo en el tiempo, porque es necesario estar permanentemente con el concepto de mejora continua. Entonces, la capacidad que tienen las estructuras organizacionales, ¿sí?, para adaptarse a los cambios internos y externos mediante el aprendizaje, prueba y error, adaptación, es fundamental para mantener el liderazgo y para ser rentable. Si no quedan obsoletas, antiguas, empiezan a perder plata hasta que la competencia puedan sacarnos del mapa. El proceso de cambio organizacional no es muy fácil. Primeramente porque todas las personas están dispuestas a realizar esfuerzos hasta y no más para el cambio. Es más, yo creo que no están dispuestas para el cambio, están dispuestas para tratar de hacer lo mínimo indispensable. Y aún así están muy en alerta para generar resistencia al cambio. Porque el cambio, como bien mismo, genera estrés, genera esfuerzo, y no mucha gente tiene intenciones de hacerlo. Por eso también es tan importante la cultura organizacional, el modo de cómo se hacen las cosas en la empresa, que tiene que estar preestablecido, que es indispensable que las personas que entren en mi empresa tienen que mejorar en forma continua, que tienen que prepararse, que tienen que desarrollar, que es necesario su compromiso, que es importante la aportación del talento, que tienen que ser flexibles, que se tienen que adaptar. Y para eso es básico incorporar el tema del cambio. Y personas que no quieran mejorar, personas que no quieren incorporar su talento, personas que no estén dispuestas a aprender y volcar ese aprendizaje en acciones concretas dentro de la estructura empresarial, por favor que no vengan. Entonces, eso también estimula, como bien dijimos, el ambiente organizacional para que la gente se arriesgue y lo incorpore. Y hay que pedirlo de un inicio. ¿Estamos de acuerdo? Carl Lewin estructuró un proceso en la tentativa de tomar un cambio en forma efectiva y duradero que realmente a mí me parece que es excelente. Y básicamente la idea de él es descongelar valores antiguos, cambiar y volver a recongelar estos nuevos valores. Descongelar implica tornar tan obvio la necesidad de cambio que haga que el individuo, el grupo y la organización puedan fácilmente verlo y aceptarlo. Sí, che, tenemos que cambiar, como ya lo dijimos. Para mí el concepto más importante, sobre todo en estructuras organizacionales, es che, hay peligro inminente que el enemigo, en este caso la competencia, nos desbanque y nos deje fuera de mercado. Y es urgente, porque si no hacemos algo en un mes, nos pasa por arriba. Urgencia y caos, para estimular
la estructura adormecida organizacional. Bien, ya está, la hemos despertado, aceptamos el cambio. Viene la segunda etapa. El cambio implica un agente de cambio entrenado que irá a liderar los individuos, los grupos y toda la organización durante el proceso. Tiene que haber alguien que lo lidere, que ayude a la adaptación, que verifique, como bien hemos visto, los cambios y las conductas emocionales de la gente, que lo vaya guiando por los distintos pasos, que es el concepto de transición, que lo vaya ayudando por todo el nivel de desconfianza, conceptos que necesitan aprender, para que vayan pasando por el periodo de transición con el menor daño posible y lo más rápido posible, para volver a recongelar. O sea, significa transformar en regla, generar un nuevo padrón de comportamiento. Y esto es importante. Acuérdense lo que nosotros decimos, ¿sí? Estamos en una situación hoy cero. Percibimos la necesidad de cambio. Hacemos el cambio, pasamos por la transición, hasta que llegamos al nuevo concepto. Lo tenemos que estandarizar, tenemos que esperar un tiempo necesario para que se genere un nuevo hábito. Hay que estandarizar la nueva forma para cambiar, para después empezar con la mejora. Volver a estandarizar, volver a incorporar la mejora, volver a estandarizar. Acá el concepto básico que incorpora Kurt Lewin, que es fundamental, es que no se tienen que olvidar de la estandarización, porque si no el cambio se vuelve frenético, se entusiasma uno que quiere empezar a modificar todo. Entonces, como yo decía, y le doy un ejemplo concreto, estuvimos analizando un proceso de un trabajo en equipo, nos dimos cuenta que lo podemos cambiar. En vez de hacerlo en 5 pasos, nos pusimos todos de acuerdo en 4. Ya habíamos coordinado todo, está todo ok, hasta que salta uno y dice, pero también lo podemos hacer en 3. Ah, bueno, empecemos a analizar. No, el cambio no tiene que ser así tan loco. ¿Por qué no lo implementamos en 4? Verificamos cómo funciona. Todos nos ponemos de acuerdo, todo lo hacemos bien, y después, una vez que está estandarizado, veamos si lo podemos hacer en 3. No querramos generar cambios violentos y abruptos sin esperar que la gente los internalice, teniendo en cuenta los tiempos de internalización. Y una vez que se acostumbra la gente, estamos de acuerdo, cambio, transición, adaptación de nuevo concepto, internalización, otra vez volver a la mejora continua. Cada vez estos procesos son más rápidos, pero sine qua non tiene que estar el tema de volver a internalizar, a estandarizar el proceso del cambio. Porque si no, volvemos y nos volvemos una estructura totalmente nerviosa, estresante, porque no se da el tiempo para la adaptación de ese nuevo cambio. Y fíjense que según este modelo que hemos visto, desde el momento de ruptura hasta la situación nueva, hay, usted lo conoce, todo el momento de transición, y se determina que sobre todo al inicio hay un momento de decaimiento temporal. Nosotros lo hemos visto en los videos anteriores. Y en la transición, ese decaimiento temporal, hay que tenerlo previsto y hay que actuar y tienen que estar los mandos medios disponibles y las personas que se encargan de controlar, verificar y ayudar a la gente que se adapta al cambio, de evitar que se produzca, de dar toda la apoyatura para que ese decaimiento no se produzca. Y que la transición pase lo más rápido posible. Por eso se dice que el desafío de todo proceso es claro. Consiste en minimizar el decaimiento temporal, pero sin resignar la profundidad del cambio que requiere. Y por otra parte, se necesita lograr reducir la duración de la transición, pero atendiendo a la capacidad de la organización y de los individuos para observar los cambios. O sea, no apurarla per se. Tratemos que esos tiempos de transición cada vez sean más cortos, pero respetando los tiempos de que asume los cambios cada uno de los integrantes de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso es un tema muy importante. Y hay que tener en cuenta los decaimientos que se producen, porque si usted, después de implementar todo esto, vuelve nuevamente a los viejos hábitos, cada vez es más difícil que la gente lo acompañe en sus cambios. Entonces se da cuenta que es fácil boicotearle sus cambios y resulta después que es una batalla campal para tratar de hacer una resistencia pasiva siempre. Trate de evitar, por eso es una actitud del liderazgo y de los mandos medios, que una vez que se inicia el cambio, no hay que parar y hay que luchar codo a codo y ayudar a la gente hasta que lo logremos. Y tener en cuenta que se producen decaimientos, ayudarlo y evitarlo. Cada vez que se descarrila, volver a ponerlo en el carril. Y el decaimiento no solamente pasa en la etapa de transición. ¿Se acuerdan que cuando ya está institucionalizado el cambio, empiezan a aparecer problemas que antes no había,
que parecían que eran obvios, pero con la aplicación constante del cambio empiezan a aparecer otros problemas. Y ahí también hay una etapa inicial en que podemos volver a querer, volver a iniciar nuevamente la situación anterior. Y generalmente la mayoría de líderes y mandos medios controlan solamente el decaimiento temporal de la etapa de transición. Ya después, cuando supuestamente todo el mundo lo aceptó y ya lo empezó a implementar, la gente se despreocupa y ojo, porque en la implementación, como bien vimos nosotros, en la etapa final, se generan algunos problemas, algunos resentimientos, algunas personas todavía tienen algún punto de resistencia interna, aparecen algunos inconvenientes que no estaban previstos, que pueden llegar a generar volver a la actitud anterior. Entonces también en el momento que ya está institucionalizado, hay que seguir controlando que no se produzca el decaimiento, hasta que se genere hábito, no en uno o en dos, en todos. Y si usted me permite, y si el proceso es tan importante, yo cada 3 meses verifico que esté funcionando bien. Por la duda, ¿vio? Y ese es el concepto básico del tablero de control, de verificar los procesos más importantes, de que se cumplan con los objetivos preestablecidos. El control es muy importante, aun cuando ya supuestamente se generó el hábito. Y después ya cuando está estandarizado y está el cambio, volvemos nuevamente a la mejora continua. Y así vemos que el cambio es permanente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos cambio, estandarización, cambio, estandarización en forma constante. Y ese es el objetivo y cómo se tiene que manejar el cambio organizacional.